Bendito el Señor. Realmente es de gran gozo estar aquí. Ustedes no saben el gran gozo que yo siento en esta mañana. ¿Me pueden oír todos? ¿Sí? ¿Tengo que hablar un poquito más? Ok. No se imaginan el gran gozo que yo siento en esta mañana. El gran gozo de saber de que no hay distancia, no hay tiempo que pase sin esa realidad de que somos uno en Cristo Jesús. De que la unidad, esa unión que habla en Primera de Juan, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y es la unión en el cuerpo. Y realmente no hay palabras que puedan describir lo que está en mi corazón ahora mismo al poderles ver. Dar gracias al Señor por el privilegio que nos concede de poder estar aquí con ustedes. Personalmente hacía 5 años que no estaba aquí, ¿verdad? Y no frecuento Miami, así que pues es bastante emocionante para mí, ¿verdad? Pero bueno, el Señor es real. Y lo importante es, donde hay 2 o más reunidos en su nombre, ahí Él está. Y la fuente de esa unidad, que es lo que traía, ¿verdad? Es el amor de Cristo Jesús. El amor de Cristo Jesús, la presencia del Espíritu Santo, la sangre de Cristo Jesús, que ahí es donde la que nos une, donde la vida del cuerpo está en la sangre y fluye a través de cada uno de nosotros. Así que yo quiero darle gracias al Señor en esta mañana y al mismo tiempo pues traer los saludos de los hermanos allá de la congregación. Estamos pasando por unos tiempos muy preciosos, unos tiempos donde Dios se está moviendo, donde Dios está definiendo, donde Dios está levantándose y aún levantando a través de las distintas vasijas. Y qué bueno es saber que ese levantarse a través de las distintas vasijas es en reposo también, de que Él es el que está en control, de que realmente no hay nada que nosotros podamos hacer, ¿verdad? Pero Él es quien lo hace, porque la obra es de Él. Así que, Padre, en esta mañana estamos tan agradecidos, Señor, y aún conscientes de que nosotros nada podemos hacer por nosotros mismos, ni podemos decir por nuestra iniciativa, pero Señor, henos aquí, Señor. Henos aquí, delante de ti, delante del trono de tu gracia. Te rogamos, Señor, que tú nos hables en esta mañana. Ya tú nos has hablado, Señor. Ya tú has venido, tu presencia está aquí, Señor, y tú has fluido, Señor, y tu palabra ha fluido, Señor. Yo te pido que tú continúes hablándonos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo quisiera que abramos nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Y la centralidad del mensaje va a ser en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Y nos vamos a enfocar en el capítulo entero. Y hay unas cuantas cositas, pinceladas, que el Señor ha estado impresionando en mi corazón. Y confiamos que el Señor, pues, ¿verdad?, nos desafíe, nos anime y aún más se establezca en nosotros. Y leemos Primera Tesalonicenses capítulo 1. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y amados, esa palabra no la dijo Pablo solamente a los tesalonicenses, esa palabra me hago eco y nos hacemos eco de esas palabras ante ustedes, mis amados hermanos, la familia del Señor.
Y dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación y con gozo del Espíritu Santo. De manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y Pablo, este capítulo, Pablo está haciendo una introducción, ¿verdad? Como es un saludo, un reconocimiento a esa amada iglesia que está en Tesalónica, ¿verdad? Y la epístola completa, pues Pablo comienza a desarrollar en otros temas, hablando de cosas que tienen que ver, por ejemplo, de cómo fue el ministerio, cómo se llevó a cabo el ministerio, cómo nosotros hemos llevado a cabo el ministerio. Pablo haciendo una defensa de su apostolado, pero al mismo tiempo Pablo reconociendo que esos hermanos habían recibido la palabra, que esos hermanos que eran paganos, ¿verdad?, habían escuchado la palabra, la habían recibido y habían sido enviados y había testimonio de que era realidad. Y luego Pablo continúa hablando acerca del ejemplo que habían recibido y luego la respuesta que ellos habían dado acerca del ejemplo recibido por medio, obviamente, de la vasija que Dios había utilizado en ese momento, que era Pablo al mismo tiempo y las personas que estaban con Pablo, porque no era Pablo solamente, aunque el autor es Pablo, ¿verdad? Y luego habla acerca de los reportes de Timoteo cuando él envió a Pablo, cuando Pablo se quedó en Atenas, envió a Timoteo y lo que Timoteo trajo y cómo él se regocijaba de todo eso. Entonces vemos después que en el capítulo 4 Pablo elabora acerca de la segunda venida de Jesús, del día del Señor, y lo elabora en detalle. En el día de hoy yo quisiera considerar, ¿verdad?, el capítulo 1, porque tiene que ver las bases por las cuales la palabra, el evangelio llegó a Tesalónica. Y eso es lo primero que vamos a ver. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo llegó a los tesalonicenses en el capítulo 1, versículo 5, dice, no llegó a vosotros en palabras solamente. O sea, no fue plena habladuría, no fue pleno conocimiento de cabeza, no fue una cosa de que yo les dije y ustedes hicieron, sino es palabra, pero también en poder, en el Espíritu Santo. Palabras y poder en el Espíritu Santo. Palabras que es el logos de vida y el poder neuma del Espíritu Santo. Y entonces habla de en plena
certidumbre. O sea, ellos estaban seguros de la palabra que el Señor les había revelado. Ellos estaban seguros de lo que Dios les había dado para llevarle a los hermanos. Y había una plena certidumbre. Y esas son las bases bajo las cuales Pablo, el evangelio del Señor Jesucristo, llegó a los tesalonicenses. Y pensemos nosotros, recordemos, reflexionemos. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo llegó a nosotros. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y es la palabra y es el Espíritu vivificando la palabra. Y una de las cosas que a mí más me ha impresionado en estos últimos tiempos, y una de las cosas más maravillosas de haber tenido, bueno, hoy iba a cumplir 50 años, pero ya yo cumplí hace año y medio, de estar en esa categoría de los 50, es que uno reflexiona y uno se da cuenta de lo poco que uno sabe y de lo poco que uno puede hacer. De lo poco que uno sabe y de lo poco que uno puede hacer, cualquiera que fuera la circunstancia. Cuando yo pienso, por ejemplo, Isaías capítulo 8, versículo 10, que habla a la ley y al testimonio, y si no reciben tus palabras porque no les ha amanecido, porque es por revelación. Yo puedo traer una tesis completa, una disertación completa, exegética y teológica y académica y todas esas cosas, pero si no es en el poder, no hay eficacia en eso. Es pura palabra. Es la palabra y el Espíritu. Primera de Juan capítulo 5 habla acerca de el agua y el aceite. La palabra y el Espíritu, y ambos están de acuerdo. Pero la palabra, esas son las bases bajo la cual el evangelio llegó a los tesalonicenses. ¿Y qué produjo? Produjo, versículo 3, Pablo dando testimonio de la fe, de la obra de vuestra fe. Y fíjense una cosa, estamos leyendo unos versículos antes de cuando hablé acerca de palabras y el poder. Claro, lo que ocurre es lo siguiente, que Pablo está elaborando, Pablo está admirando la fe de los hermanos tesalonicenses, pero fíjense, en el versículo 4 hay como una palabra que dice que es como una conjunción, como un enlace en la línea de pensamiento. ¿Por qué? ¿Verdad? Pablo está admirando vuestra fe, Pablo está admirando vuestro amor y Pablo está admirando vuestra constancia. El amor, iba a compartir acerca del amor entre los hermanos, el amor de Cristo Jesús que se expande y se extiende a los demás, pero también está en esa permanecer. Pablo estaba admirando eso, pero entonces en el versículo 4 dice, porque conocemos, amados, vuestra elección. Y luego dice otra palabra, en el versículo 5 dice, pues, y ahí eso va directamente, pues, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder y en plena certidumbre. Ahí están las bases. Entonces, pues por eso, en base a eso puedo ir del versículo 5 al versículo 3, ¿verdad? Produjo fe. Y esa fe, a su vez, se manifestó. La fe, que es la fe, lo sabemos en Hebreos capítulo 12, la fe del autor y consumador de la fe. La fe que fue ejemplificada en Cristo Jesús, que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. La fe, esa fe del autor de la fe, tiene distintos aspectos, 4 aspectos que queremos considerar en este capítulo. Para entonces
ver que lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana directamente a nosotros. La primera es en el capítulo, versículo 4, al cual hice referencia. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y vuestra elección, eso tiene que ver con la fe salvadora. La fe que nos salva. La fe que produce fruto de salvación. La fe que viene por el oír. Y el oír la revelación de la misma palabra, porque el Espíritu Santo ilumina la palabra, la establece en nuestros corazones, es la que nos convence de que Dios es puro, Dios es perfecto, penetra hasta lo profundo de nuestros tuétanos y nuestro corazón, discierne los pensamientos del corazón, manifiesta, porque la palabra es en luz también. Salmo 43 dice, envía tu luz y tu verdad. Estoy agarrando gasolina aquí, ¿verdad? Agüita. Envía tu luz y tu verdad. Y esa luz que alumbró es Cristo, el verbo de vida que vino a alumbrar mis tinieblas. Eso es. Entonces, que produjo en nosotros que nos llevó a esa elección, a ese decir, Señor, yo te necesito. Señor, no hay nada que yo pueda hacer por mi propia iniciativa, por mis propios méritos, sino es por los méritos tuyos en la cruz del Calvario. Entonces Pablo está reconociendo la fe de la palabra y el Espíritu, la fe, primero la fe salvadora. Versículo 9. Porque ellos mismos, está hablando acerca de toda Macedonia y toda Acaya. Gracias. Lo puedo poner aquí, ¿verdad? Sí. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y viene la segunda parte del versículo 9, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Es la fe transformadora, es la fe que salva, pero es la fe que nos recibe, es la fe que causa en nosotros una obra transformadora, la conversión a Cristo, el dejar la vida pasada, y eso lo hace la fe por medio de la palabra y por medio del Espíritu. Amén. La fe salvadora, la fe transformadora, que estamos siendo transformados, hemos sido en esa fe salvadora, ha habido una declaración de Dios de que hemos sido separados para Dios. Él nos dio su santidad y hemos sido declarados santos, pero al mismo tiempo en esa fe transformadora estamos siendo conformados a la imagen de Cristo Jesús, estamos siendo santificados, no confundir que hemos sido ya declarados. La declaración ha sido hecha, pero la ejecución se está llevando a cabo en nuestras vidas. Hemos sido declarados santos. Hemos sido declarados propiedad de Dios. Ese mismo Espíritu que reveló e iluminó la palabra es el mismo Espíritu que nos sella como propiedad de Dios y que nada nos puede separar del amor de Cristo Jesús. Ese mismo Espíritu Santo que opera en poder, nos empodera para manifestar sus dones y ministerios. Porque les tengo noticias. No importa la edad que tú tengas o que yo tenga, no importa. Los dones y ministerios no han cesado. El Espíritu Santo sigue obrando. La obra de Dios continúa. La obra de Dios permanece porque Él lo estableció así. Muy bien. Y hablando de la obra de Dios, versículo 8.
Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué bueno es saber eso. Qué bueno saber que cuando el Señor ha hablado, nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Y qué bueno saber que el mismo Pablo lo reconocía porque el Señor ha hablado. Estamos hablando de la soberanía de Dios en medio de todo, que es la obra de Dios y la soberanía de Dios. Así que estamos hablando aquí, hablamos de la fe salvadora, de la fe transformadora, la fe que obra. No la obra que produce fe. No la obra que tenemos que hacer para que entonces nosotros podamos. No, es porque ya hemos sido salvos, porque estamos siendo transformados, porque le pertenecemos a Él. Esa fe produce obra. Y por eso es que en Santiago habla de que la fe sin obras es muerta, porque sin la evidencia de esa obra que Dios está llevando a cabo, y esa obra del Señor se traduce específicamente en lo que Iva decía hace unos minutos, el amor de Dios manifiesto, el amor de Dios expresado, el amor de Cristo Jesús, que nos obliga. Pero, y en esa fe que obra, aquí vemos también otros aspectos. Vemos aquí obra en lo que tiene que ver con la exposición, ¿verdad? Partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, la exposición. Salmo 119 dice que la exposición de tus palabras alumbra y da entendimiento. La exposición de tus palabras. Cuando tú expones la palabra, tú estás exponiendo el consejo de Dios. Y yo me estoy dirigiendo aquí, ¿verdad? Ese tipo de palabra, cuando se habla del consejo de Dios, hay quienes lo ponen exclusivo para las personas que estamos detrás de esto. Pero quiero decirles una cosa, que a todos nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación y a todos nos ha sido dado el ser participantes del llamamiento celestial en Cristo Jesús, porque nuestro llamamiento es a Él primero, primordialmente a Él, y luego en Él es que Él define ese aspecto, esa capacidad específica de nuestro servicio al Señor, y en ese servicio al Señor somos cartas abiertas escritas en vuestros corazones, o en Efesios capítulo 2, donde habla de que somos hechuras suyas, y en el original eso de ser hechura suya, habla la palabra poema. En el griego dice, somos poema. Poema. Y de ahí viene la palabra poema, del don artístico de usar las palabras para llegar al alma, ¿verdad? Lo que hacen los poetas cuando escriben literatura, ¿verdad? Pero somos, 2 Corintios, capítulo 3, somos cartas abiertas. Eso no se limita a algunos cuantos, eso se limita a aquel que ha nacido del agua, aquel que ha sido lavado y limpiado por la sangre de Cristo Jesús y ha nacido del Espíritu. Cartas abiertas, somos poemas de Dios porque expresamos el consejo de Dios, revelado en Cristo Jesús por medio de su Santo Espíritu. Glorificando, el Consolador tomará de lo mío y os lo hará saber, dando gloria al Hijo, exaltando la gloria del Hijo. Entonces, vemos aquí que Pablo está hablando de el ejemplo como ministro del Señor, pero está señalando a Cristo, señalando la gloria de Cristo. Pero entonces hemos hablado de exposición, la palabra, estamos hablando de revelación por el Espíritu, la palabra, el Espíritu revelando a Cristo, el Logos, la palabra, dando entendimiento. Pero también Pablo en ese versículo 8 está hablando también de una cosa que tiene que ver con experiencia. Tiene que ver con experiencia. Tiene que ver con un experimentar. Porque todo esto, nosotros, la fe, la palabra del Espíritu que produce fe, fe salvadora, fe transformadora, ahora fe que obra,
ocurre dentro de nosotros una experiencia. Y eso es lo que... Y una de las cosas que me llama la atención, y lo voy a compartir aquí, y habla acerca de... dije versículo 8, pero me perdona, el versículo 6 habla, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Está la experiencia de la gran tribulación. Si alguno quiere ir en pos de mí, niegas a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es una identificación con los padecimientos de Cristo. Pero entonces, al mismo tiempo, ese padecer, esa tribulación, y estamos hablando aquí de que Pablo, estamos viviendo en una época del paganismo, de la cultura greco-romana, de que estamos hablando de que Pablo estaba siendo perseguido. Los hermanos, cualquiera que eran los de camino, estaban pasando persecución y en gran manera, pero Pablo no se queda solamente en la aflicción, sino hay algo más. Versículo 6 dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, ¿cómo la reciben? Con gozo del Espíritu Santo. Es con gozo. En medio de tribulación hay gozo. Y eso es algo tremendo. Así que eso es la fe que obra. Obra en medio de la tribulación, obra proclamando a Cristo. Somos cartas abiertas. Obra en medio de tribulación, de gran tribulación, pero también con gozo. Y eso es algo que el que no ha nacido de nuevo no lo puede entender, no lo puede recibir, no lo puede asimilar, si no te ha sido dado. Es en palabra y es en poder. Y luego el versículo 10, que es un presagio de lo que confío que ustedes verán individualmente en casa, ¿verdad? En el capítulo 4, pero Pablo como que se adelanta y dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es la fe que espera, es la fe en esperanza, es la fe en espera, en esperanza, en la certidumbre, pero es en una fe, y aquí hay mucha visión envuelta. Por muchos años yo me crié, y puedo decirlo quizás por partida doble, primero en mi país, durante el tiempo que estuve en mi país, que viví en mi país, y luego en el tiempo que estuve aquí entre ustedes. La palabra que se puede resaltar es visión. Y se ha hablado mucho de visión. Y quiero que sepan una cosa, la visión, sin visión el pueblo perece. Pero para tener visión hay que tener nuestra esperanza en Cristo Jesús, de que y bajo la premisa de que no es mi obra, de que no soy yo, de que no son mis méritos, son los méritos de Cristo. Yo les cuento una cosa. En el mes de febrero, comenzamos en febrero 1, por 40 días, la congregación allá, los hermanos, sentimos al Señor fuertemente de separar 40 días de oración. Y no 40 días de oración como un programa, 40 días de oración. Pero lo que estaba, el sentir que estaba en el Señor era, el sentir que el Señor había puesto era en esa oración, pero en expectativa que algo grande Dios va a hacer, de que algo grande Dios se va a manifestar, de que más allá del corito que dice que algo nuevo va a suceder, el Señor lo preparó, gloria al Señor por eso, pero que algo Dios va a hacer en estos próximos 40 días. De que el pueblo del Señor no podemos estar indiferentes ante la voz del Señor. Y si quieren saber una cosa, lo que el Señor puso en mi corazón, coger una hoja de spreadsheet, de Excel, y llamar a cada uno de los hermanos
para que todos los hermanos, sí, porque ustedes se creen que yo lo iba a hacer todos por 40 días. No, Señor. Que cada uno de los hermanos, indiscriminadamente donde ellos estén en su caminar, con inmaduro sea, ahí ellos iban a presidir por lo menos una noche de oración. ¿Sabe lo que pasó después de 40 días? El avivamiento que ha ocurrido, que está ocurriendo, el sentido de unidad que Dios causó en medio de su iglesia, del amor del Señor, de que somos una familia, de que el Señor ha añadido personas, el Señor ha añadido almas, el Señor ha añadido, y aún en poder el Señor se está manifestando, y es un riesgo poner a una persona que apenas conozco y que yo no sé dónde esa persona está, y no sé, y a veces me interesa, pero no me interesa mucho. No puede ser eso lo que me mueva para tomar decisiones, sino que uno se tiene que mover basado en lo que el Espíritu Santo de Dios te está mostrando, porque es Él quien va a hacer la obra. Y ver que hermanos y hermanas compartiendo lo que Dios está haciendo, ha sido una cosa tremenda. Y como resultado de eso, los miércoles, antes era un estudio bíblico, y ahora es un servicio de adoración, donde hay alabanza y adoración, y donde los hermanos se rotan y parándose aquí. Pero eso solamente Dios lo que está haciendo, lo puede hacer. El reconocimiento del Señor, porque no es por el título, mis amados, es por el reconocimiento al Señor que vive en las vidas, porque lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces lo leemos, lo hemos leído en la Escritura, pero cuando se camina eso, es un paso en fe. Y el tema es en la posición en que Ida y yo estamos muchas veces, estamos en una situación que, Dios mío, estaremos haciendo las cosas bien. Porque una cosa, cuando estábamos aquí en vuestro medio, pues hay otros hermanos mucho más maduros que yo, que me jalaban la oreja. Pero aquí es dependencia del Señor continuamente. Aquí si no es rodillas en oración, en oración todo el tiempo, dependiendo del Señor, porque la obra no es mía, el único indispensable es Cristo Jesús. No hace falta, el único pastor de pastores es el Señor Jesucristo, y Él es el que ha dado su vida por las ovejas. Él es a Él que nos hemos de convertir, y es a Él, en esa conversión a Él, aquel que puso su vida por las ovejas, aquel que es indispensable, aquel que es nuestro Redentor, aquel que lo llena todo en todo, y aquel de cuya plenitud todos participamos y todos somos partícipes en Cristo Jesús. De Él es que depende todo. Así que son sus méritos. Entonces esto me lleva a mí a tres cosas: el origen, medio y finalidad. Y si quieren, no tienen que buscarlo en Romanos capítulo 11, que habla de Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. El origen, todo es de Él. Esa fe salvadora, esa fe, no es fe que yo puedo producir, es fe que es del logos de vida, de la palabra, y el poder del Espíritu Santo, y todo viene de Él. Por Él, de Él, por Él, Él es el que hace la obra. Él es el que produce en nosotros fe salvadora. La salvación es de Dios, no es mía. Él es quien transforma. Él es quien obra. Y en Él está nuestra esperanza. Aunque no veamos nada. Aunque estemos descangallados aquí, como dirían los argentinos, estemos así débiles, y aunque pensamos que los días nuestros están contados, mis amados, hasta el último suspiro. Dice la palabra, cuando Moisés murió, no lo tienen que buscar, ¿verdad? Dice que murió, pero sus ojos estaban llenos de vida. Hasta el último suspiro. Moisés, que fue un hombre que fue probado por Dios,
Un hombre que no pudo entrar a la tierra prometida, la pudo ver de lejos. Pero con todo y eso, su fe no decayó. Y hasta el último momento, ¿saben una cosa? Aunque nosotros caigamos en nuestro impulso, la desobediencia por nuestro impulso, Dios es el que nos levanta, Dios es el que nos restaura, Dios es el que llama y Dios no nos abandona. Él no nos abandona. Y Él nos afirma en Él. Delante de los hombres van a juzgar, van a pasar juicio, van a señalar, pero delante de aquel en quien todo fue hecho y por medio de quien todas las cosas son, y todo tiene una finalidad que es hacia la gloria de Dios, hacia la majestad de Dios, hacia la exaltación y adoración de Él. A Él es a quien últimamente tenemos que rendir cuentas delante de Él. Y eso es todo. ¿Saben una cosa? Pero todo esto, como es de Él, por Él y para Él, eso plantea una situación en nuestras vidas. ¿Qué es lo que moldea o formula nuestra opinión? ¿Qué es lo que formula nuestra opinión? ¿Cuál es nuestro referente? Con esto quiero decir específicamente. Hace muchos años, ya son 15 años desde que nos fuimos de la Florida. Hace 15 años nos mudamos a Carolina del Norte. Se dice fácil, pero difícil creerlo. 15 años. Como alrededor de un mes antes de nosotros mudarnos de aquí, nos encontramos con una pareja de otra congregación que le sirven al Señor. Ya él falleció. Ella todavía le sirve al Señor. Amigos, hacía tiempo que no los veíamos. Y una de las cosas, y obviamente nosotros nos mudamos a Carolina del Norte y habían razones de peso, pensaba yo. Todos tenemos razones de peso, ¿verdad que sí? Sí. Habían razones de peso. Pero no había una... Yo estaba recién salido de un proceso restaurador en mi vida. Y de repente, Carolina del Norte. Y uno piensa, pero ¿cómo es posible estas cosas en la mente así? Y recuerdo esta hermana específicamente que nos dijo a nosotros, ustedes se mudan a Carolina del Norte. Si ustedes se mudan, miren a ver, consideren cuáles son las razones o cuál es la razón por la cual se van a mudar. No sea que ustedes quieran huir de algún problema y en realidad los problemas les persigan a ustedes. Y eso se me quedó grabado. Y cuán lejos, ¿verdad? Cuán cierto fueron esas palabras, ¿verdad que sí? Sí. Poco sabía lo que el Señor estaba preparándonos. Al punto. Desde el punto de vista, la razón principal, pues prácticamente nosotros tuvimos que empezar de nuevo. Pero en ese empezar de nuevo yo me hallé en una situación de que yo estaba tan ocupado o más ocupado en mis cosas de lo que yo estaba aquí. Y porque yo estaba en un sitio donde había más demanda que oferta y yo proveía una oferta ante las demandas y yo no quería perderme ese pedazo de la porción mía. Estoy hablando en mi cosa de tocar el violín y esas cosas, ¿verdad? Las oportunidades. Y las oportunidades salieron y fueron grandes. Y llegó un momento, así estuve como 4 años. Y llegó un momento, pero espérate, yo estoy igualito que como estaba en Miami. Quizás hasta peor, porque peor, ¿verdad? No había visión, no había un sentido. Y mientras tanto, Dios estaba tratando en mi vida en el asunto del Dios personal. ¿Sabes que Dios
Y yo quiero que me entiendan, porque no es nada con nadie específico, ni muchísimo menos. Aquí tenemos a Lina, familia y demás. No tiene nada que ver con familia. Sí, es el Dios personal. Yo me crié en una iglesia donde la mitad eran familia. Y después salí de allá en mi país. Y vine para acá a encontrarme con familia. Mi mujer, mis suegros, demás. Pero Dios quería tratar conmigo como el Dios personal en ese asunto. Definición. Y en esa fe que uno no sabe por dónde Dios te va a llevar, tú no sabes lo que Dios va a hacer con tu familia, con tus hijos, tú no sabes, pero Dios está definiendo cosas en tu vida. Y no las define desde el punto de vista de cabeza, ni no las define desde el punto de vista de lo que se hace, sino define primeramente dónde está tu primer amor. Cuando yo leo en Isaías capítulo 40, que dice, voz que clama en el desierto, preparad camino, enderezad la senda. Esa palabra de enderezar tiene que ver, en el griego se llama orto. Cuando tú tienes los dientes virados, vas a un ortodoncista para que te enderece los dientes, porque si no te vas a quedar así. O cuando te fracturas una pierna, vas a un ortopeda, ¿verdad? Para que enderece la pierna. Pero en ese preparar, enderezar camino, preparar la senda, Dios desea enderezar en nuestras vidas lo que se conoce como la ortodoxia, y no tiene nada que ver con tradiciones. La palabra ortodoxia es enderezar la doctrina en la verdad, que es por la palabra y por el Espíritu. Y en base a eso fue que Pablo fue enviado a los tesalonicenses. La ortodoxia, la verdad, entonces tiene que ver con nuestra mente, lo que pensamos. Pero también tiene que ver también hay otros aspectos de nuestras vidas que Dios quiere enderezar, que tiene que ver con la ortopraxis, la práctica. ¿Cómo va a ser nuestro andar? ¿Cómo va a ser nuestro servicio al Señor? Y lo otro que Dios quiere enderezar es lo que se llama en el griego la ortopatía, que tiene que ver con nuestras emociones, nuestro afecto. Y los que somos maestros entendemos que está la parte cognitiva, después la parte práctica, pero cuando llega a la parte afectiva es donde esa información, estoy hablando de educación, se establece y crea nuestro sistema de creencia. Creemos lo que hemos aprendido. Pero ¿qué es lo que ocurre si nosotros nos quedamos con la cabeza? La iglesia del Señor, la iglesia a lo largo de todo, está muy conformada con la parte de ortodoxia, no la ortopraxis ni la ortopatía, y divorcian los tres aspectos y lo que se forma es una persona intelectual, pero es vacío. Y por eso es que Pablo está diciendo que es en palabra y en poder, en palabra y el poder. Pero la otra cosa es, nosotros podemos enfocarnos en las buenas obras y pensar que porque estamos haciendo buenas obras ya eso es suficiente, ya yo marqué, hice un checkbox y ya yo hice lo que tengo que hacer, porque hice buenas obras. Pero esas buenas obras pueden ser que no estén de acuerdo con la verdad y puede ser que mi afecto esté divorciado totalmente de Dios y yo lo estoy haciendo solamente para rendir una cuota de obras que tengo que hacer. Entonces eso me hace a mí justiciero propio. O la otra cosa es, ok, ¿qué importa? Y vivimos en un mundo hoy día, en una revolución del hedonismo, donde lo que impera es la parte emocional, pero no hay verdad y no hay deseo de participar de obras, sino que es lo que te dice tu corazón en el momento y tú vas tras tus propios impulsos y eso te hace una persona rendida al emocionalismo. Entonces Dios quiere tratar con esas áreas de nuestras vidas. Dios quiere enderezar la fe, la fe que produjo en los tesalonicenses y por ende esa fe
que Dios quiere aún robustecer en nuestras vidas es en la palabra y en el Espíritu, en la palabra y en el poder. Y ahí habla de nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro referente en la palabra y en el poder del Espíritu Santo. Y eso me conlleva por causa de la carga con la identificación, con el sentir de Cristo, no solamente de hijo, sino de siervo. Y entonces, por ende, lo que me mueve, lo que realmente me mueve es porque he puesto mi afecto ante Dios. Porque yo amo a Cristo. Porque yo lo amo de tal manera porque Él me amó a mí. No hay nada que yo pueda hacer por mis propios méritos, sino que por su grande amor que Él se derramó en nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere, lo que Dios me trajo para esta mañana. Bendito el Señor. Gloria al Señor. Si nos podemos de pie, por favor. Iba.